Muy buenos días a todos, mis queridos amigos, aquí en esta parroquia de Saint-Jean-d'Illac, en el sur de Francia, esta nueva parroquia, para estos talleres de la palabra de Dios. Recuerda, cada 15 días les propongo entonces estos talleres. ¿Por qué? ¿Qué significa? Los talleres de la palabra de Dios tiene como metas, como objetivo, podríamos decir, justamente de aprender a memorizar y a vivir prácticamente esta palabra de Dios. Nosotros los católicos a veces no nos olvidamos de la palabra de Dios, no la conocemos bien, de vez en cuando la oímos, la escuchamos. El domingo, pues entonces hay la homilía, son muchas palabras que nos está dando, que recibimos, y pues de hecho a veces no olvidamos lo esencial. Entonces los talleres de la palabra de Dios tienen este objetivo: uno, de leer la palabra, leerla a alta voz, recordar. Dos, de preguntarse qué significa, qué hay, tratar de comprender un poco, ubicar. Y tres, entonces, ¿cómo esta palabra puede vivir en mi vida? ¿Cómo yo puedo entonces, después de oír lo que Dios dice, ponerla concretamente en práctica? ¿Cómo me puede ayudar yo que estoy trabajando en una oficina, que estoy pues visitando enfermos, que estoy trabajando en un camión, manejando no sé qué? Entonces, vivir y poner esta palabra que es vida. La palabra es vida, dice Jesús. Entonces, les hago recordar una palabra de Pablo en si no me equivoco, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice lo siguiente. Dice, toda la palabra está inspirada por Dios. Es decir, que toda la palabra viene de Dios. Y dice, esta palabra es útil para tres cosas. Enseñar, uno, entonces enseñarnos y enseñar a los demás. Útil para levantarse y corregir también. No en el sentido de llamar la atención, como muchas veces nosotros lo hacemos o lo recibimos y nos lastimamos los unos con los otros, ¿no? Cuando llamamos la atención, lo que tú dices es malo, lo que tú haces no está bien, y pues no, eso no conviene. No, la palabra de Dios, la palabra misma, siempre te está corrigiendo, te enseña dónde estás mal, pero jamás para culpabilizarte. Siempre te enseña lo que tú haces quizás mal y cómo lo puedes hacer, y quizás como Dios en su palabra te abre un camino luminoso para levantarte. Es lo que es maravilloso en nuestra vida, y que muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios, de las gracias que Dios nos da. Y entonces dice Pablo, enseñar para corregirte y educarte a la santidad, fundamental. Muy queridos amigos, si estamos aquí, si escuchamos la palabra de Dios, es para entrar en un camino de santidad, ¿no? Ser santos, como dice Jesús, vivir. La santidad es el cielo en la tierra, no es algo inaccesible, no es algo reservado a los religiosos, a los sacerdotes. Por favor, Dios nos propuso por medio de esta palabra, que es un camino justamente para toda la humanidad de todos los hombres. Entonces hoy en este taller de la palabra les propongo el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Si tienes tu Biblia la puedes abrir. ¿Qué nos dice Marcos 7, 31? Siempre recuerda, cuando lees la palabra, tres cosas. Uno, el contexto general de la palabra, pues dónde se ubica, quién son los personajes de esta palabra. Dos, ¿qué me dice la palabra? Eso es lo más importante, pues, ¿qué me está enseñando la palabra a mí? ¿Cómo ubicar la palabra? ¿Qué me dice a mí? Y tres, ¿cómo hacer vida
cómo practicar concretamente, cómo vivirla y memorizándola. La respuesta es eso. Porque memorizar, el objetivo es memorizar. No para, uno me va a decir, yo no soy capaz, no. Memorizar es recordar. Volver a decir esta palabra 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que entre, porque así somos. Si no hacemos este esfuerzo de volver a decir la palabra así tal cual, como lo voy a hacer ahora, jamás la vamos a conocer, jamás. Porque somos distraídos, pensamos en muchísimas cosas, pensamos a uno, al otro, pasamos horas delante del Señor a pensar a cualquier cosa, excepto a Dios. Pues, eso es otro tema, lo veremos más tarde, un taller de la palabra. Mateo 7, que dice, Jesús está en tierra pagana, que no es, mejor dicho, tierra que no es Judea. Entonces, está cruzando, y como muchas veces Jesús llama a la gente, o la gente viene a Él y sana, y cura. Y justamente Jesús se encuentra con un sordo mudo. Le están llevando, quieren que le impongas las manos, imponer la mano. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo lleva hasta atrás. Jesús pone sus dedos en sus orejas, saliva en su lengua, cosas extrañas, y le dice, Efata, en el idioma original, que dice, ábrete. Inmediatamente la Biblia nos dice que el sordo, sus orejas se abrió. Si la palabra nos dice que se abrió, ¿cómo significa? Que es decir, que es Él que lo dijo, es Él que dijo, ¿sabes cuando me hiciste eso? Se abrió, abrir, y empezó, y dice que su lengua se empezó a liberarse. ¿Para qué? Para proclamar. Inmediatamente lo que hace este hombre es alabar, proclamar. No dice la Biblia que estaba alabando a Dios, dice que está proclamando. Pero proclamar, si tú ves más allá, te das cuenta que en Marcos proclamamos el amor de Jesús. Proclamamos la dicha de ser amado por Dios. Proclamamos la buena noticia a los demás. Proclamamos que Jesús vino en mi vida y me sanó. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Qué me dice a mí? A mí me dice dos cosas. Siempre pregúntate, ¿qué te dice la palabra? Uno, me dice esta palabra ¿cómo decir? Que Jesús me pone un poco aparte. Jesús me está aislando con Él. Jesús me está acompañando. Jesús me quiere hablar a mí. Porque si Jesús me quiere hablar a mi corazón. Si tú quieres oír la voz de Dios, deja que Jesús te ponga un poco aparte, al lado. En el ciego de Betsaida, un poco más allá, en el capítulo 8, igual, viene el ciego y dice la Biblia que Jesús lo llevó un poco afuera. Eso es lo que te dice la palabra. Y después Jesús nos dice, ábrete. Ábrete aquí. Nosotros nos abrimos a los demás, hablamos. No es lo que Jesús nos pide. Nos dice, abrirse a Dios, ¿qué significa? Uno, significa reconocer que somos cerrados a su palabra, somos así, no somos abiertos a Él. No lo oímos, no lo escuchamos, porque somos distraídos, porque somos muy atados al mundo. Ábrete, es decir, salir de sí mismo. Y también ábrete significa otra dimensión. Ábrete, anuncia, proclama, dile a los demás. Ábrete totalmente. Si no me abro, no soy capaz de anunciar, de proclamar, de decir a los demás todo el amor que Dios me dio. Ábrete al cielo que está en medio de nosotros, porque a partir del momento donde acogemos, donde nos dejamos tocar por Dios, se dan cuenta aquí, uno, que Jesús sana. No solamente la palabra de Dios sana. Y dos, inmediatamente viene algo como natural, algo que es casi inmediato.
una vez que Dios me sanó, que Dios se reveló a mi corazón, no puedo callarme, no me puedo callar. Muy queridos amigos, es lo que Jesús nos dice en este Evangelio de Marcos. Entre muchas otras cosas, no nos podemos callar de las maravillas del amor de Jesús y del amor de Dios, de las buenas noticias que Él nos dio. Hoy yo pasé, antes de venir aquí, conociendo el mercado de aquí, hablando en la panadería y después, y pues le dije, soy el cura, el nuevo cura, y aquí estoy, qué buena noticia, qué bueno la pasamos aquí con bautismos, y empecé a hablar de estas maravillas de bautizar el sábado, de dar el sacramento del matrimonio. No nos podemos callar de las maravillas del amor de Dios que se está dando. Entonces, para terminar, siempre memorizar. Y yo les propongo de memorizar 2 palabras. Uno aquí, lo que hace Jesús. Jesús se acercó, levantó los ojos y con un gemido dijo, Efata, ábrete. Pueden repetir esta palabra. Levantó los ojos al cielo y dijo, Efata, ábrete. Y otra palabra que les quiero dejar. Recuerda que la palabra 1 se tiene que decir a alta voz, 2, escribir y 3, memorizar. 1, decir, escribir, memorizar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Apunten, busquen en la Biblia Marcos 16, 15. Jesús dice, vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la tierra. Otra vez, vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la tierra. Muy queridos amigos, en este taller de la palabra de Dios, que la bendición sea sobre cada uno. Recuerdan estas maravillas de conocer al Señor, de vivir en su palabra y de proclamarlo. Nos vemos dentro de 15 días más o menos para otro taller de la palabra de Dios que sea vida en nosotros. Hasta luego.